Bienvenidos este jueves a la UNAM Responde, un programa más que es una oportunidad para seguir compartiendo con ustedes parte del acontecer de nuestra universidad y también las aportaciones que ha tenido día con día durante esta larga pandemia. Les recordamos que este es un foro abierto y para ello están abiertas nuestras vías de comunicación. Ustedes ya las conocen. Queremos recibir sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo juntos este programa de la UNAM Responde. Y bueno, como sabemos, pues es importante que para obtener buenos resultados debemos también compartir información adecuada y en este sentido, la Secretaría de Salud nos invita a fomentar en las niñas, los niños y los adolescentes hábitos saludables y además pues reiterar las medidas sanitarias básicas que ya conocemos para cuidar nuestra salud. Se refiere en particular a 3 pasos muy sencillos que son guardar la sana distancia, lavarnos las manos frecuentemente y además utilizar correctamente el cubrebocas cuando estamos principalmente en contacto con otras personas. Y bueno, también como apoyo pone a nuestra disposición la línea de la vida para atender cuestiones relacionadas con la salud mental y lo único que tienes que hacer es llamar al teléfono que está apareciendo en nuestra pantalla, el 800-911-2000. El día de hoy platicaremos sobre radio con un apasionado de los medios de comunicación, quien nos contará sobre la historia y la trascendencia de este medio de comunicación a partir del libro Días de Radio, 100 años de la radio en México. Estamos platicando hoy con Gabriel Sosa Plata, periodista, investigador, autor de este libro publicado por Editorial Tintable, además, por supuesto, conductor de Media 20.1 aquí en TV UNAM y actual director de Radio Educación. Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y darte la bienvenida aquí en la UNAM Responde. Hola Rosa, qué gusto me da estar en tu programa, en tu gustado programa que tiene una cobertura muy importante a nivel nacional. En verdad, me siento muy honrado por la invitación. Gracias, Gabriel. Nosotros estamos muy honrados de tenerte aquí con nosotros. Eres como lo decía, un apasionado de los medios de comunicación, pero no te quedas ahí, has hecho investigación, has hecho análisis, has estado del lado de las audiencias, pero también del lado de las producciones, y entonces eres una voz muy confiable y muy reconocida para hablar de lo que sucede en un medio de comunicación como este, que es la radio. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué lugar ocupa la radio en el panorama actual de los medios de comunicación con tantas herramientas digitales, con tantos cambios que ha habido durante los últimos años, principalmente en términos de tecnología? Pues sigue siendo muy importante, un vehículo de comunicación, por supuesto, de información en general, de deportes, de entretenimiento, de preservación de nuestras lenguas nacionales. Por supuesto que la radio continúa siendo para millones de personas, no solo en México, sino en el mundo, el medio de comunicación fundamental, porque el poder de la voz, el poder de la palabra, el poder de la música es lo que permite pues llevar a cabo todas estas funciones fundamentales que son, pues en este caso, necesarias para una mejor convivencia, para estar informados. En fin, o sea, la radio, desde mi punto de vista, es uno de los medios idóneos para la tutela de los derechos humanos, de información y expresión. Y si bien es cierto que hoy estamos en una vorágine del mundo digital, con un consumo cada vez mayor de las redes, por ejemplo, de Facebook, de Twitter, de TikTok, la radio sigue estando presente en la vida cotidiana, ya lo decíamos, de millones de personas. Pero también es cierto que ha habido una apropiación cada vez mayor de quienes hacemos en algún momento desde diferentes trincheras radio. Es decir, nos estamos incorporando de lleno a las redes sociodigitales y creo que muy bien. De hecho, fíjate, Rosa, que durante la pandemia no sabes cómo ha crecido, bueno, sí lo sabes, considerablemente la producción, por ejemplo, de podcast, ¿no? Es un fenómeno a nivel mundial. Todos queremos en algún momento hacer un podcast. ¿Y qué es lo que ha implicado esto? Pues es una recuperación de la importancia de la comunicación sonora. Lo dices muy bien, Gabriel, el poder de la voz, el poder de la palabra, el poder de la música y todo eso y más es la radio.
Platícanos de este libro con el que tú haces un homenaje a los 100 años y un reconocimiento, pero también es un recuento, es una historia. ¿Qué es exactamente este libro, publicado originalmente en el 2019 para conmemorar los primeros 100 años de la radio en México y que se presentó pues, ahora en el 2021 en una versión corregida y aumentada? ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta publicación de Tintable? Pues muchas gracias por la pregunta. Mira, este es un libro que surgió sobre todo a partir de la inquietud, de la necesidad de que tuviéramos en nuestras universidades. Yo soy profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, en la unidad Xochimilco. Ahora estoy obviamente con licencia porque estoy ocupando el cargo allá en Radio Educación, pero surge de esa necesidad de tener un texto lo suficientemente ágil, sencillo, que permita conocer la importancia, la evolución histórica de la radio en nuestro país. En realidad, su primera versión, que era una edición, podríamos decir, Rosa, que de lujo, ande de un papel mucho más fino, de fotografías con una enorme, pues, calidad en la impresión y demás. Era un libro un tanto costoso, pero queríamos hacer una edición ya conmemorativa y actualizada para que pues, los estudiantes, las y los estudiantes tuvieran acceso a este contenido. ¿Qué tiene Días de Radio? Pues en realidad es un conjunto de varios textos que yo he elaborado a lo largo de mi carrera como profesor, como investigador, de la mano en algunos de los textos con algunos colegas como Felipe León, Alberto Esquivel, Perla Olivia Rodríguez. Y hay un texto que es el introductorio, que es el del panorama general de la evolución de la radio en nuestro país. Y ya después van una serie de historias, pues digamos, trascendentes de radiodifusoras, de programas, de personajes, en fin, es justamente tener esta visión en general y después, si nos interesa alguna historia en particular, pues ahí están estos textos. Por ejemplo, uno de los textos que más han llamado la atención es que se refiere a lo que fue una emisora que surgió en los años 50 que se llamó Radio Femenina, que surge en el contexto, pues, cuando se dio ya finalmente la aprobación del voto de las mujeres. Pues bueno, existió esta radio. No era una radio que reivindicara necesariamente los derechos de la mujer, pero se da en este contexto. Pero es interesante la experiencia porque tanto la gerente como las operadoras, las guionistas, las locutoras eran mujeres, ¿no? O por ejemplo, otro texto que a mí en particular me gusta mucho, aunque es muy breve, es de que mucho se ha dicho que Guillermo González Camarena es el pionero de la televisión en nuestro país. Pues déjame decirte que hubo otro investigador, otro ingeniero muy destacado en la historia de la radiodifusión mexicana, que en realidad fue el pionero de la televisión aquí en nuestro país y llevó a cabo todos estos primeros experimentos de la televisión en el antiguo edificio de la Secretaría, imagínate, de Educación Pública, pero estamos hablando desde los años 30, querida Rosa. Esto es algo pues que no se sabía y que pudimos en este caso contar en este libro. Hay otros textos que pueden ser de interés, sobre todo para los jóvenes. El nacimiento de Rock 101, ¿no? Que fue una estación emblemática, de Radio 590 La Pantera. Nos referimos, por ejemplo, a la historia de Radio 1000, que fue una emisora que, por ejemplo, fue patrocinada en sus primeros meses, años de vida, por el gobierno de los Estados Unidos, porque era, desde su punto de vista, muy importante tener una incidencia para que en los contenidos se reflejara la posición ideológica de los países aliados, en contra, obviamente, de los países del eje, ¿no? Es decir, una radio que funcionó como propaganda de carácter político en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre otras, pues, historias, ¿no? Hay historias mucho más recientes, el caso de censura de Carmen Aristegui, lo que a mí me tocó vivir de alguna manera como defensor de las audiencias de Noticias MBS,
en fin, hasta también parte de la historia de Radio UNAM. Gabriel, tocas obviamente muchos temas importantes y para eso hay que leer el libro, pero en este momento me gustaría que nos hablaras justo de estos aportes, de este valor histórico, documental que tiene un libro como este, que nos lleva a lo que ocurrió en 1919, pero que nos va tocando momentos importantes en cuanto la radio tuvo un auge que, bueno, se volvió en el medio de comunicación más común entre la población, entre los mexicanos. Era el centro de las familias, pero el centro de las conversaciones, el centro de la política también. Después hubo muchísimos momentos de censura, ya mencionaste algunos. El origen de la radio universitaria, de la radio gubernamental, de la radio de las mujeres, como ya mencionabas. Platícanos del valor que tiene un documento como este y también de los retos que ha significado para ti y para quienes están colaborando contigo en esta publicación, porque se vuelve un documento que se vuelve una base además de revisión para lo que pasó, pero también para entender en dónde estamos y hacia dónde va la radio como medio de comunicación. Pues mira, algo que desafortunadamente adolecemos en el campo de la investigación académica es de suficientes estudios sobre el impacto de la radio en nuestro país. Yo creo que ese es parte del aporte, es una contribución, si tú quieres mínima, porque en realidad hace todavía falta mucho más investigar a la radio. Nos hemos centrado sobre todo en las grandes radiodifusoras, las emblemáticas, ¿no? La XW, la XCB, la misma Radio UNAM, Radio Educación, pero hay muchísimas historias a nivel nacional de radiodifusoras, de personajes, de programas que es necesario ahondar, que es necesario investigar. Parte del aporte que nosotros hacemos, pues es recuperar algunas de estas historias, aunque está así muy centrado sobre todo en la Ciudad de México, pero digamos que el aporte es de que mucha de la información se obtuvo de, por ejemplo, de nuestra querida UNAM o del Archivo General de la Nación. Se recuperaron algunas fotografías inéditas, datos pues que no se conocían sobre algunas de estas historias. Esa es parte de la recuperación y eso es algo que deberíamos también impulsar, quizás a nivel de concursos, a nivel, por ejemplo, de premios de investigación académica, para que sepamos mucho más lo que ha significado en la vida cotidiana de millones de personas en nuestro país la radio, porque sigue siendo fundamental. Por ejemplo, las radios comunitarias, las radios indígenas, son necesarias, son vehículos fundamentales a nivel nacional. De hecho, muchos de las comunidades pues, de estas regiones solo escuchan la radio y es el medio en el que más confían y se apropian, por supuesto, de estas radios. Por eso es de que se ha dado un fenómeno, un boom de radios comunitarias a nivel nacional, muchas de ellas obviamente ilegales, pero que lo ven como un sentido de la necesidad de comunicar. Durante la pandemia, por ejemplo, la radio comunitaria indígena, pues tuvo un papel también muy importante porque los mensajes que llegaban, por ejemplo, del gobierno federal o de las instituciones de salud, sí tenían, pues digamos, una pertinencia y un conocimiento científico detrás de estos mensajes. Pero la manera en cómo entienden en estos pueblos, en estas comunidades indígenas, esa información puede ser un poquito distinto. Por eso es de que hacía falta traductores con estas variantes lingüísticas y para que el mensaje llegara todavía mucho mejor. Entonces, ahí, por decirte algo también y darle el reconocimiento que merece, las radios que pertenecen al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tuvieron un papel muy importante durante la pandemia, o, por ejemplo, las radios que pertenecen a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ¿no? La AMARC, que también ahí hicieron transmisiones especiales, tenían estos traductores, consultaban evidentemente a expertos, pero siempre hacían esa traducción necesaria para que los mensajes llegaran. Esas historias, por ejemplo,
también hace falta documentarlas. Por ahí hay algo también muy interesante que podemos indagar. Estamos pensando en este libro que habla sobre la publicación de historias, de radiodifusoras, de programas, transmisiones, por supuesto de tecnología. Así está conformado más o menos en 3 partes esta publicación. Pero hay muchos conceptos que están ahí presentes, que tienen que ver con gobierno, con censura, con legislación, con comunidades. ¿Cuáles conceptos crees tú desde tu experiencia haciendo la radio en distintos lugares, pero además investigando lo que ha sucedido a lo largo de estos más de 100 años? ¿Cuáles son esos conceptos que han impactado el ser y el hacer de la radio durante todo este tiempo, Gabriel? Pues yo diría que la necesidad de comunicar, es decir, hay una enorme necesidad de comunicar por parte pues de la población mexicana, ¿no? De las diferentes regiones en nuestro país. Y la radio ha sido el vehículo idóneo para lograr este propósito. Diríamos también que la información ha sido también uno de los conceptos fundamentales, porque la radio ha estado presente en los momentos de emergencia nacional. Durante los sismos, la radio ha sido el medio confiable al cual se recurre para informarse con seriedad, con profesionalismo, sobre todo a través de emisoras que también tienen una tradición periodística, que son reconocidas por las audiencias, o bien que han estado desarrollando pues este servicio público, como por ejemplo lo es Radio UNAM. Es decir, son emisoras, o Radio Educación, son emisoras plenamente confiables y que han contrarrestado todas estas campañas de desinformación que hemos tenido durante la pandemia, Rosa. Y aquí hay que decir que la radio, yo creo que pudo lograr contrarrestar, sí, todas estas campañas, y que por lo mismo, pues es importante seguir apoyando a este medio de comunicación. Ahora, no significa que toda la historia de la radio sea también color de rosa, ¿eh? No, bien lo has dicho, ha habido historias de censura, ha habido muchos engaños también a través de la radio, por ejemplo, muchos fraudes, muchas intereses emisoras oscuros u ocultos. Sí, por supuesto, que te dicen que te curan enfermedades, por ejemplo, con el poder de la radio, y eso no es cierto. Hoy día sigue ocurriendo eso, Rosa. Aunque parezca increíble, sigue ocurriendo en diversas radiodifusoras, y ahora hemos estado viendo un fenómeno interesante también en la radio. No necesariamente lo abordamos en el libro, aunque sí le damos, sí damos algunos elementos para considerar de que hay una presencia cada vez más importante de las iglesias en la radio. Han estado a través de terceras, cuartas personas comprando estaciones y hay asociaciones que simpatizan obviamente con las iglesias. El gran problema es de que, por ejemplo, en periodos como estos, fenómenos de la pandemia, pues a veces se apoyan en cuestiones de fe para un asunto que en realidad requiere de ciencia, ¿no? Como es pues dar una solución a esta enfermedad de la COVID-19. Exactamente, lo hemos hablado muchas veces aquí en este programa. Es importantísimo la información de la cual nos allegamos y con la que nos informamos, porque eso es lo que nos permite tomar a fin de cuentas decisiones informadas y responsables. Gabriel, nos queda un minutito para terminar la entrevista y me gustaría que nos hablara sobre, en este momento hablabas al principio de los podcasts. Me parece que la transformación es una constante en la radio y en los medios de comunicación en particular, que es la única alternativa que tenemos para seguir siendo ese vehículo, ese medio de contacto con la gente, que es a fin de cuentas lo que nos mantiene vivos. ¿Cuáles son esos principales retos, esas principales líneas en las que debemos estar pensando hoy o deben estar pensando hoy quienes se dedican a la radio en cualquiera de sus escalones? Pues yo creo que dependiendo de dónde nos ubiquemos. Yo diría, por ejemplo, ahora que estamos en esta posición aquí en Radio Educación, que debemos fortalecer la política pública, sobre todo para incrementar la presencia y apoyar mucho más a las radios públicas en nuestro país, es decir, a Radio UNAM, a Radio Educación, al Instituto Mexicano de la Radio, no sé, por ejemplo, a la radio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a UAM Radio, a la radio del Politécnico Nacional. Es importante fortalecerlas y es importante que quienes estamos participando de una u otra manera en estos medios, nos apropiemos de las redes sociodigitales y del mundo de Internet de una manera cada vez
mayor, con un sentido obviamente de profesionalismo, pero también con un sentido estético de imaginación, incluso de vanguardismo y hasta de experimentación. Es decir, para que la radio vuelva a tener, porque es cierto que nos han ganado algunos medios digitales en cuanto a los consumos, para que vuelva a tener esta importancia que llegó a tener en décadas anteriores. Soy muy optimista del futuro. Ha habido esta apropiación y ha sido, podríamos decir que exitosa en términos muy generales. Los jóvenes, por cierto, están descubriendo el poder de la voz, el poder de la música, el poder de los efectos especiales, y eso es hacer radio. Me preguntaban hace tiempo en una conferencia justo de radios comunitarias que qué debían hacer, ¿no?, ante el mundo digital, y yo les decía, vólquense al mundo de Internet, experimenten, arriesguen. No importa, durante muchas décadas hubo mucha censura, no se daba desafortunadamente esta apropiación de un medio de comunicación y ahora lo podemos hacer, cualquiera de nosotros puede crear contenidos. Lo importante es que sean contenidos pertinentes, profesionales, que busquemos evidentemente la creatividad y que tengamos algo que decirle de relevancia, de importancia a nuestras audiencias. Quedémonos con eso, la importancia de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, en este caso la radio en particular, pero además la posibilidad que nos ofrece la imaginación es todo lo que se puede hacer en un medio como este. Gabriel, te agradecemos mucho tu participación estos minutos aquí en la UNAM Responde, pero más te agradecemos esta publicación Días de Radio, Historias de la Radio en México, editado por Tintable. Ahí se puede adquirir en cualquiera de las dos versiones, impresa o digital, y es pues para todo público, pero es importante esto principalmente para todos estos jóvenes que están estudiando o que están acercándose a la tarea de comunicar. Muchísimas gracias, Gabriel Sosa Plata, periodista e investigador, y nos vemos, por supuesto, aquí en TV UNAM en Media.1 y te escuchamos también Radio Educación. Muchas gracias y muy buenas tardes, Gabriel. Al contrario, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un honor y un gran saludo a las audiencias y a este gran equipo. Gracias, Gabriel. Muy buena tarde. Y bueno, tenemos mucha más información aquí en TV UNAM. Y bueno, de la historia de la radio nos vamos ahora con Jacobo Dayan, quien nos habla esta tarde sobre el reclutamiento de niños por parte de la delincuencia y también del crimen organizado en nuestro país, hechos que no deberían estar pasando y de los cuales no deberíamos ni siquiera platicar. La organización mexicana Red por los Derechos de la Infancia presentó el estudio Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos. Análisis desde las políticas públicas y la legislación. El informe levanta la voz sobre la urgencia de tipificar el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Se calcula que entre 150 y 400 mil menores de 18 años podrían estar en riesgo actualmente en nuestro país. Las políticas públicas actuales no terminan de considerar de manera suficiente, según el informe, el impacto del reclutamiento infantil en el país. No se considera ni la prevención, la desvinculación, ni la reinserción. Los impactos del crimen organizado y la impunidad asociada por tantos años han hecho crecer este y otros fenómenos que son inadmisibles. En este tema, el que menores de 18 años participen de manera activa con grupos delictivos en actividades tales como el halconeo o el sicariato debería de preocuparnos seriamente. El estudio afirma que la pobreza, la deserción escolar, la violencia familiar y juvenil forman parte de los múltiples factores que producen una niñez reclutada y en la que son prioritariamente las víctimas. La violencia contra menores de edad ha aumentado en los últimos años. En los primeros 10 meses del año pasado, hubo más de 2,000 homicidios de personas entre 0 y 17 años de edad. Es impostergable esta agenda, no podemos dejar de verla. Buenas tardes. Temas urgentes y bueno, vamos a otro tema. En Radio Aventureros, hoy Eitan Cruz nos comparte su reflexión sobre dos temas sensibles y complicados que están muy presentes en estos tiempos pandémicos. Nos referimos a la vida y a la muerte. Rango es una película estadounidense que se estrenó en 2011, con 1 hora 51 minutos de duración, producida por Nickelodeon Movies y dirigida por Gore Verbinski. Y honestamente, una de mis películas preferidas desde la infancia, por su estilo de animación e historia. Hay una escena donde Rango, el protagonista, habla con Clint Eastwood sobre su crisis de identidad. ¿No lo ves? No es por ti, es por ellos. Y llama mucho la atención esta frase,
ya que hoy en día parece ser que todo está hecho para separarnos uno del otro literalmente. Ideologías combinadas entre sí, la sana distancia, una lucha constante por mantener la conexión unos con otros. A veces parece que somos esclavos de una realidad, y luego de otra y luego de otra. Como por ejemplo la pérdida de un ser querido, que puede ser una realidad, o el temor a morir en este tiempo. ¿Cómo escapamos o afrontamos una realidad tan pesada como es el luto por alguien, o el superar el temor a que la gente haga luto a ti? Es un viaje individual. ¿Y qué pasaría si hubiera alguien al lado nuestro que nos apoyara y ya no tuviéramos que cargar con tanto peso? O mejor aún, no es por ti, es por ellos. No somos el centro del universo. Y si todavía estamos aquí, es para apoyar a otros y que otros también nos puedan apoyar a nosotros. Y conforme a lo que hemos estado hablando, preguntarnos, ¿qué es más grande, la vida o la muerte? ¿Someternos a la realidad impuesta o contribuir para superarla con nuestros seres queridos? Nosotros aún seguimos aquí y podemos hacer una diferencia, ser receptores y emisores, porque a fin de cuentas, todos estamos en este mismo camino impredecible y extraño. Superarla con nuestros seres queridos en vez de consumirnos unos a otros y luchar por lo que realmente vale la pena, porque cuando algo tan grande como la vida y la muerte entran en juego, todo lo demás se vuelve secundario y podemos encontrar una mejor realidad. No es por ti, es por ellos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, 2:30 por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.